Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Hoy se produjo en Cuba uno de los hechos más importantes desde enero de 1959, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista y asumió el poder en la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó negociaciones con el gobierno Trump en medio de la crisis de desabastecimiento fuerte en la isla de los últimos tiempos. La gran pregunta es, ¿habrá transición democrática en Cuba? Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Miguel Díaz-Canel habla de negociación, pero su país está en una de las peores crisis en 67 años de una revolución que se define socialista, pero cuyo futuro parece depender de Estados Unidos. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación. El anuncio del presidente cubano durante la mañana puso fin a semanas de especulaciones sobre los diálogos que adelantan con Estados Unidos. Precisamente en el recinto, mientras hablaba, lo escuchaba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Raulito o el Cangrejo, nieto de Raúl Castro y quien ha sostenido conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, el cubano en la administración Trump. La parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y autodeterminación de nuestros gobiernos. Cuba actualmente enfrenta una crisis energética y económica. Consignas como patria o muerte pasan a un segundo plano para un pueblo que enfrenta diariamente entre 12 a 20 horas de apagones. Con su turismo en picada, con 1.8 millones en 2025, la cifra más baja en 2 décadas. Y la tendencia continúa bajando tras la publicación el 29 de enero de la orden ejecutiva del presidente Trump estableciendo aranceles para los países que den petróleo a Cuba. Un portavoz de la Casa Blanca le confirmó a Noticias Caracol los contactos, añadiendo: como confirmó el presidente, estamos dialogando con Cuba, cuyos líderes deberían llegar a un acuerdo, el cual, según él, sería muy fácil de concretar. Cuba es una nación fallida, cuyos gobernantes han sufrido un duro revés con la pérdida del apoyo de Venezuela y con el cese del envío de petróleo por parte de México. Los detalles de qué se está negociando exactamente no son claros, pero ha trascendido que la Casa Blanca estaría pensando en un acuerdo económico y no propiamente en una iniciativa que lleve democracia a la isla. Por lo pronto, Estados Unidos enviará personal del FBI a Cuba para participar en la investigación del tiroteo entre la Guardia Costera cubana y una embarcación de Florida en la que murieron 5 personas. En Miami, la ciudad donde reside la comunidad más grande de cubanos exiliados en el mundo, criticaron las declaraciones del presidente Díaz-Canel. Advierten que antes de cualquier acercamiento deben producirse cambios reales y mayores libertades en la isla. En el sur de Florida, en donde vive una de las mayores comunidades de cubanos en el exilio, las declaraciones de Miguel Díaz-Canel fueron recibidas con escepticismo. Señalan que el mandatario demostró que no tiene intención de un cambio político en la isla. No creo nada de lo que venga de la dictadura. Okay. Porque no, todo es mentira. Es lo mismo de siempre. Eso, hasta que sigan esa gente en el poder, eso nunca va a llegar a nada. Jamás en la vida. Eso tiene que venir nueva generación. Cubanos en el exilio advierten que desconfían de cualquier acercamiento que termine fortaleciendo al régimen. Señalan que en otras ocasiones el gobierno cubano ha anunciado diálogos o gestos políticos en medio de momentos de presión económica. Por eso piden mantener la presión internacional. Si no se liberan más de 2.000 presos políticos, si no se hace un cambio económico, no debe de haber ningún acuerdo con el gobierno actual. Conversaciones, como él las explicó, no son conversaciones. Eso es históricamente la patraña que ellos han usado siempre con gobiernos norteamericanos que no habían tenido la decisión de buscar una solución para el problema cubano. Además, rechazan el llamado del gobierno cubano a los exiliados para que participen en el desarrollo económico de la isla.
y advierten que no habrá colaboración mientras el régimen siga en el poder. Esas son palabras muertas. Somos exiliados porque nos fuimos de Cuba porque no se podía vivir en Cuba, por la dictadura que ellos han montado. Y no vamos a regresar a colaborar con la misma dictadura que nos hizo irnos de Cuba. Eso no tiene sentido. En medio de ese escepticismo, advierten que no debe haber concesiones sin cambios. Desde Miami, el exilio cubano también hace un llamado al presidente Donald Trump que aumente la presión sobre La Habana hasta que Cuba recupere su libertad. Pero ¿cómo perciben los cubanos que viven en La Habana las negociaciones? Manuel Cuesta, opositor del régimen de los Castro, habló con Noticias Caracol en vivo. Para él se abrió un camino hacia la transición democrática. La pregunta, la verdad, se la voy a hacer muy directa, señor Cuesta. ¿Estamos viendo el fin de una era de los Castro? Yo creo que sí. En cámara lenta, en low motion, estamos viendo justamente el fin de una era y el fin de una era de los Castros que se reconvierte, porque muchos de los Castros forman parte de la primera línea de esa reconversión oligárquica de la élite revolucionaria, que ahora habla en términos de dólares, de empresas, de inversión. ¿Usted cómo se imagina primero estas negociaciones? ¿Cómo es una transición en el poder, una transición que me imagino usted espera sea democrática? Definitivamente sí, eso es lo que espero, eso es lo que esperamos mucho. Porque en primer lugar se elimina una vieja tensión que ha sido utilizada por el gobierno cubano para frenar todas las opciones que a lo largo de estos años se han presentado en la sociedad cubana para abrirse a otras experiencias y a otras perspectivas. Ya ese argumento cesa su ascensión, como que si están negociando los enemigos históricos, eso supone que se puede negociar y se debe dialogar y se puede negociar al interior de Cuba, y eso tiene un valor y un impacto interno. Yo creo que por ahí también ahora la sociedad respira un poco más y va a presionar, diciendo, bueno, si abres una mesa de negociación con los Estados Unidos, tienes que abrir una mesa de negociación con tu propio pueblo. A las 8 de la noche en Noticias Caracol en vivo los invitamos a ver Perspectiva Mundial con todo el análisis de la crisis en Cuba y las negociaciones entre el gobierno Trump y el gobierno Díaz-Canel. En otras noticias del mundo, se cumplen 2 semanas de la operación Furia Épica contra Irán. La guerra parece que no terminará pronto. Otro de los buques de asalto anfibio más poderoso de Estados Unidos fue desplegado a la zona de combate. Las explosiones no cesan en la capital iraní. Hoy se dieron en medio de las manifestaciones en Teherán durante un evento anual que se celebra el último viernes de Ramadán, que conmemora el mundo musulmán. Horas antes de los ataques, las fuerzas israelíes enviaron una alerta urgente por redes sociales para que los residentes de varios barrios de Teherán y Kazvin abandonaran de inmediato la zona por varias operaciones planeadas. Por su parte, las autoridades de Dubái, Qatar y Bahrein reportan nuevas explosiones en sus países mientras intentan interceptar los misiles iraníes, una represalia de la República Islámica contra los aliados de Estados Unidos e Israel. En 2 semanas de guerra, el número de víctimas crece. En Irán se contabilizan más de 1.200 muertos y cerca de 18.000 heridos, mientras en la ofensiva de Israel contra objetivos de Hezbollah en Líbano, la suma supera los 800 muertos. Mientras tanto, medios como Wall Street Journal y The New York Times anunciaron que, según funcionarios del gobierno, la flota del buque de asalto USS Trípoli, que se encuentra en Japón, y 3 embarcaciones de guerra con 2.500 Marines a bordo, tomarán rumbo hacia el Medio Oriente para unirse a los poderosos portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln para apoyar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth que ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares de la isla de Hark, la corona petrolífera de Irán, pero aclaró que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla por decencia. Hoy se venció el plazo para las inscripciones de candidaturas a la presidencia de la República. En una maratónica jornada, 14 candidatos y sus fórmulas llegaron hasta la registraduría para firmar las actas. Sí, señor. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo fueron de los primeros en inscribirse. El expresidente Álvaro Uribe los acompañó.
La Plaza de la Democracia de la Registraduría estaba llena en su mayoría de toldas uribistas al momento de la inscripción de Paloma Valencia. Sin embargo, esta era la consigna. Y es que la explicación de esta dupla, que es la suma de dos pensamientos distintos, fue lo que acaparó la atención y los discursos. Y algunos preguntan, Paloma, ¿y qué necesidad de unirse con otros distintos a nosotros? ¿Por qué no oponerse con los mismos? Era mucho más fácil quedarnos nosotros solitarios en esta batalla. Y en el corazón grande nos caben todos ellos, y los petristas, y los independientes, y los jóvenes sin partido. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se describió como un gregario de esta coalición y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la militancia de su partido que duda sobre las bases de este acuerdo. A todas las mamás y papás de Colombia, les quiero decir que Paloma y Juan Daniel llevarán siempre las banderas del respeto a la diversidad y del respeto que no se puede discutir a los niños. Oviedo reiteró que esta es una unión imperfecta entre distintos. Escuchen que aquí nos estamos dando la oportunidad de que esta coalición, como lo señalaba el presidente Álvaro Uribe Vélez, es una oportunidad para que todos podamos juntarnos en estas cicatrices. Y como lo decía Paloma el día de ayer, no para cambiar a Paloma, ni para cambiar a Oviedo. Es para cambiar a Colombia, porque Colombia se lo merece. Paloma recibió hoy el respaldo de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, también de Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba, que declinaron su aspiración presidencial. Por otro lado, Sergio Fajardo, junto a su fórmula a la vicepresidencia Edna Bonilla, también se inscribieron esta mañana ante la registraduría. El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín insistió en que no hay que dejarse llenar de miedo por los extremos. La Plaza de las Banderas en la registraduría fue el escenario en el que los simpatizantes recibieron a Sergio Fajardo para acompañarlo en esta fecha trascendental, su inscripción como candidato a la presidencia. ¡Fajardo y Edna! ¡Colombia adelante! Siempre a su lado Edna Bonilla, exsecretaria de Educación, que ahora es fórmula vicepresidencial. Con sus firmas y el aval de Dignidad y Compromiso ya tienen acceso directo a primera vuelta. Nosotros representamos la Colombia que requiere ese cambio y no nos va a dar pena ser decentes, tratar con respeto al diferente. Nosotros queremos construir, nosotros queremos transformar, nosotros estamos preparados para liderar esta Colombia. En esta tercera aspiración de Sergio Fajardo a la presidencia, advirtió que no hay que dejarse intimidar por los extremos. No se dejen apabullar por la violencia y la agresividad de los extremos. No se dejen apabullar por los que dicen que ya esto está definido. No está definido, lo definimos nosotros y lo vamos a pasar y vamos a demostrar cómo se llega. Mientras que Edna Bonilla recordó un pilar fundamental para la campaña, la educación. El sueño que desde niña me ha acompañado, por los valores que me ha transmitido mi familia, están mediados por la educación y el trabajo honesto. Ambos estuvieron en la registraduría con figuras como Jorge Enrique Robledo, Federico Restrepo, Juan José Chavarría, entre otros. La exalcaldesa Claudia López llegó en bicicleta junto a Leonardo Huerta para su inscripción. Aseguraron que su apuesta de transformación está apoyada por miles de colombianos. Claudia López tomó la bicicleta para llegar con su fórmula vicepresidencial hasta la registraduría. El propósito era uno solo, inscribir ante la organización electoral su candidatura presidencial. Una vez terminó el acto oficial, Claudia López tomó el micrófono y habló de la consulta del pasado domingo, de la tecnología al servicio de temas como la salud y también de su trayectoria. Leonardo y yo somos lo que somos. Somos lo que ustedes ven. Dos ciudadanos berraquitos, hechos a pulso, trabajadores, honestos, que a lo largo de su vida pública han producido resultados que le han mejorado la vida para bien y para siempre a los colombianos. Y es esa berraquera, esa alegría, esa honestidad, esa capacidad de proponer y ejecutar soluciones reales y no narrativas disfrazadas, la que venimos a poner hoy
a consideración de los colombianos. Por su parte, Leonardo Huerta aseguró que la propuesta que tienen para el país es construir una nueva historia basada en las soluciones. Mi rol, yo quiero que me permita usted, mi próxima presidenta de Colombia, ser desde la vicepresidencia el defensor de la salud de los colombianos. La salud es el bien más preciado de todos. El hombre y la mujer más rica o más pobre daría toda su fortuna para gozar de buena salud. Y en Colombia la salud se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. El pasado domingo, Claudia López ganó la consulta de las soluciones con 574.670 votos, lo que le permitió quedarse con el tiquete para participar en las presidenciales. Y otros, adelante. Otros 4 candidatos, Malú, también se inscribieron. Así fue su paso hoy por la sede de la registraduría en Bogotá. Sobre las 11 de la mañana acudió Roy Barreras para oficializar el trámite de su inscripción, acompañado por los ex precandidatos de la consulta del Frente por la Vida y por su fórmula, la exfiscal Marta Lucía Zamora. El ex senador defendió la votación obtenida el pasado domingo. Pero estos 600.000 votos son distintos a todos porque fueron contra viento y marea, pero sobre todo en contra de una insólita provocación, en contra de una insólita afirmación. El presidente jefe de Estado a quien queremos todos nosotros, el presidente jefe de Estado a quien respetamos todos nosotros, le prohibió al país votar por nosotros. Ya en horas de la tarde acudió Luis Gilberto Murillo, ex canciller y ex embajador del gobierno Petro, junto a su fórmula la exdirectora de Asocapitales, Luz María Zapata. Esta candidatura no nació en una sala de juntas. Esta candidatura no nació de la pluma de expresidentes o directores de partidos. Esta candidatura nació en las calles, en las veredas, en los corregimientos, en los barrios, en los ríos, en las costas. El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también dijo presente. Lo hizo junto a su fórmula, Nelson Alarcón, el expresidente de FECODE. Porque esta candidatura no nace del privilegio, nace de la experiencia de millones de colombianos que han tenido que abrirse camino sin palancas, sin padrinos y sin apellidos ilustres. Durante la jornada también acudió el general retirado Gustavo Matamoros con su fórmula, el ex candidato a la gobernación de Antioquia, Robinson Giraldo. Preocupado por cómo está el país, preocupado por los índices de seguridad, por todos los problemas que tenemos. Vengo a proponerle a los colombianos una forma distinta de hacer política. Hoy también el candidato Mauricio Liscano presentó a quien lo va a acompañar como candidato a la vicepresidencia, Luis Carlos Reyes. Aunque ya estaba inscrito, la modificación la realizará la próxima semana. Tras la inscripción, son en total 14 candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales los que van a la primera vuelta presidencial. Y aquí les mostramos cómo queda el partidor. Empezamos con Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo. Iván Cepeda, Aida Quilcue. Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo. Sergio Fajardo, Edna Bonilla. Claudia López, Leonardo Huerta. Roy Barreras, Marta Lucía Zamora. Clara López, María Consuelo del Río. Mauricio Liscano, Luis Carlos Reyes. Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata. Miguel Uribe Londoño, Luisa Villegas. Sondra McCollins, Leonardo Caramgelo. Santiago Botero, Carlos Fernando Cuevas. Seguimos con Carlos Caicedo, Nelson Alarcón. Gustavo Matamoros, Robinson Giraldo. Esas son las 14 combinaciones para las elecciones de la primera vuelta. La Procuraduría pidió una medida cautelar para que se ordene al presidente Petro frenar sus declaraciones públicas sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de este año en Colombia. El escenario fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que convocó una audiencia virtual ante una solicitud presentada por la Procuraduría para que afirmaciones como estas que motivó la petición judicial cesen y no pongan en riesgo el proceso electoral. Se están confundiendo por parte del señor presidente de la República el título que tiene, que es ser el representante de la unidad nacional, con un actor político o con un quejoso en procesos disciplinarios o penales. Se han hecho afirmaciones por parte del señor presidente de la República en contra del señor procurador y el señor registrador. Los vimos ayer. Creo que la Procuraduría le enviará los Twitter
porque fueron publicados el día de ayer. Para el Ministerio Público, las afirmaciones del presidente van más allá de la opinión. Esto ya es una afirmación que toca los linderos de las acusaciones penales y disciplinarias. Si se van a hacer ese tipo de afirmaciones, se tienen que tener los soportes probatorios que permitan hacer esa calificación. En la audiencia intervino el abogado Ramiro Bejarano, demandante en este caso, y se refirió a las afirmaciones del presidente según las cuales no se ha cumplido un fallo del Consejo de Estado que ordenó la compra del software para las elecciones. El Consejo de Estado nunca le ha dado semejante orden a la organización electoral ni a ninguna autoridad, como además no podía dársela. Y es muy claro que en esa sentencia del 8 de febrero del 2008 no se emitió una orden judicial vinculante para que Colombia adquiriera un software público para las elecciones. Lo que hizo el Consejo de Estado fue una exhortación a la organización electoral. El presidente Gustavo Petro reaccionó a este proceso a través de este mensaje, asegurando que lo quieren censurar y que no lo permitirá. La diligencia se reanudará el próximo 18 de marzo. 7:32, una delegación de ministros de Colombia se reunió en Caracas con sus pares venezolanos para abordar temas de interés como seguridad y energía. Beatriz Adrián, ¿qué trascendió de la reunión? Hola, buenas noches. Tras la suspensión del encuentro presidencial binacional entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, se realizó un encuentro de ministros de Colombia y Venezuela aquí en el Palacio de Miraflores. Los temas esenciales que abordaron fueron seguridad y defensa, comercio y también energía y minas. Estaban los ministros de defensa de ambos países y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dijo que se abordó el tema del narcotráfico y de la lucha de inteligencia contra los grupos irregulares en la frontera. Un tema muy importante es el tema energético de Ecopetrol y PDVSA, así lo dijo la presidenta encargada, y aseguró que va a hacer una donación de gas licuado de Venezuela hacia Colombia, de gandolas que pasaron a través de la frontera de un país hacia otro. Esto hasta que se retome el gasoducto entre Colombia y Venezuela, que llegaron a un acuerdo para reemplazar unas tuberías de este importante gasoducto. El tema de turismo también estuvo en la agenda y por supuesto el tema migratorio. Abordaron también la fecha del próximo encuentro, que será el 23 de abril en Maracaibo, Estado Zulia, para la Comisión de Buena Vecindad entre ambos países. Parte de la información desde Caracas, Venezuela. Beatriz, por otro lado, cayó en Bolivia uno de los 3 narcotraficantes más buscados por la DEA. Se trata del uruguayo Sebastián Marcet. Según las autoridades, Marcet coordinó el envío de más de 17 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En 2022, Paraguay llevó a cabo la operación A Ultranza, el mayor operativo contra el crimen organizado en este país, que en algunas fases estuvo liderado por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena. Marcet es uno de los sospechosos del crimen de Pecci, pero no se ha vinculado formalmente a la investigación por ese crimen. Uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los 4 más grandes del continente ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado a través de su sistema de seguridad, a través de su ministerio correspondiente de gobierno y nuestra policía boliviana. Según los controladores aéreos de El Dorado, esta tarde se registró un nuevo incidente en las pistas del aeropuerto de Bogotá con un helicóptero militar. Un Black Hawk del ejército se habría atravesado sin autorización y se habría acercado a la pista norte en los instantes en que aterrizaba un avión de pasajeros. Los controladores suspendieron momentáneamente la operación del Dorado. La Aeronáutica Civil investiga por qué se desacató la orden de restricción de vuelo en las pistas de helicópteros que estaba vigente desde el pasado 24 de febrero. Buenas noches. El gobierno nacional expidió medidas adicionales en el marco de la nueva emergencia económica, varias de ellas de carácter tributario, como extiende el impuesto al patrimonio para sociedades extranjeras con sucursales en Colombia y revive algunas medidas de la emergencia que actualmente está suspendida por la Corte Constitucional, como el impuesto a las apuestas en línea y varios alivios tributarios. Con todo esto, el gobierno espera recaudar más de 8,6 billones de pesos. Se pronuncia el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre
sobre las metas reveladas esta semana por el gobierno para reducir los déficits de la nación en este 2026. Dice el comité que son metas poco creíbles porque no es claro cómo el gobierno se va a ajustar el cinturón del gasto. Para el comité se necesitaría un ajuste por más de 32 billones de pesos y, contrario a lo que espera el gobierno, el comité calcula un crecimiento del déficit fiscal. También se pronuncia la calificadora Moody's sobre este tema. Dice que Colombia tiene grandes retos para ajustar sus finanzas públicas. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.685 pesos con 53 centavos. Sigue subiendo el petróleo Brent, cierra la semana por encima de los $103 por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.119.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Hoy finalmente se cerraron las inscripciones presidenciales con las fórmulas a la vicepresidencia y se formalizaron apoyos y adhesiones alrededor de los candidatos. Donde más movimiento hubo fue en la gran consulta, como era obvio, porque había 9 candidatos y además varios partidos que confluían en esa consulta. El resultado es que será una campaña en la que mandarán las mujeres. No solamente habrá una candidata presidencial mujer, sino que hay 3 mujeres que serán determinantes en la organización. Una es María del Rosario Guerra, quien ha sido una especie de mentora de Juan Daniel Oviedo y además era la directora de campaña de Paloma Valencia. Otra es Alicia Arango, que ha tenido una relación cercana con el expresidente Álvaro Uribe, fue su secretaria privada y también trabajó en el gobierno del presidente Iván Duque. Ella fue quien resultó determinante para que el expresidente Uribe aceptara que el Centro Democrático participara en esa consulta, pues recordemos que ella estaba en la campaña de Vicky Dávila. Y la tercera es María Isabel Nieto, quien fue secretaria privada del expresidente Juan Manuel Santos, trabajó en la campaña de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá y ahora es la mano derecha de Juan Daniel Oviedo. Es decir, las mujeres son las que estarán al mando en esa campaña presidencial. Por los lados de la campaña de Iván Cepeda, el hombre fuerte es el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, quien es el presidente del Partido Comunista Colombiano y secretario general de la Unión Patriótica. Es quien, por ejemplo, ha venido teniendo los acercamientos con el exministro Juan Fernando Cristo para su adhesión a la campaña, pues el candidato Iván Cepeda está en Brasil, en donde se ha reunido con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Becerra también está en la reunión de esa bancada con el presidente Gustavo Petro en Palacio el día de hoy y es quien lleva la vocería de Cepeda, además de ser quien le transmite todos los mensajes y conclusiones que queden de ese encuentro. Becerra es uno de los fundadores del Pacto Histórico, esa alianza de partidos de izquierda que permitió la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño en el 2022. Pero ya que estamos hablando de alianzas políticas, hoy se dio un evento simbólico en donde el nuevo liberalismo, en cabeza de Juan Manuel Galán, le entregó las banderas a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la campaña presidencial. Esto se selló con la imagen de la entrega de la chaqueta roja, característica del partido, a los candidatos. Pues la otra semana, los liberales del exministro Juan Fernando Cristo están preparando un evento, también simbólico, en donde le entreguen las banderas a Iván Cepeda para su campaña. Hasta aquí, el Código Caracol. A ustedes, una feliz noche. Camila, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.